El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. Tomen asiento, mis hermanos, un momento. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos una celebración que no debemos dejar pasar, que es el nacimiento de María. Y bueno, coincidió que fue en el día del Señor, el domingo, pero el Señor realmente siempre le gusta ensalzar a su madre. Luego entonces nosotros hay que reconocer la grandeza de María. Y no podemos dejar pasar por alto el cumpleaños, el nacimiento de la persona, la mujer, el ser más poderoso que hay sobre la tierra, hermanos, que es nuestra Madre Santísima. No es cualquier persona. María Santísima es la obra maestra de Dios. Ella es la perfección en la creación. No ha habido y no va a haber jamás ninguna criatura que alcance la perfección que tuvo la Virgen María. ¿Qué es lo que hizo grande a María? ¿Qué es lo que hace grande a María y la coloca por encima de todo? Incluso María ha sido colocada por encima de los ángeles, que esto ya es decir mucho, porque acuérdense que los ángeles son superiores a nosotros. El hombre es inferior a un ángel. Eso lo dice el Salmo 8, cuando habla del hombre. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, cuando está hablando del hombre. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Ese poco inferior es infinitamente superior, el ángel. Con esa pequeña modificación, porque la naturaleza angélica es una naturaleza más perfecta que la nuestra, porque la naturaleza de los ángeles es una naturaleza que no tiene materia, y como es puro espíritu, se asemeja más a Dios, que es espíritu puro. Por eso, nosotros los hombres estamos por debajo de los ángeles. Sin embargo, Dios quiso poner a María por encima de los ángeles. De tal manera que María, en el momento en que el ángel se le mostró y le puso el proyecto que Dios tenía trazado para ella, y María le dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que tú me has dicho, el famoso fiat, el hágase en mí lo que tú me has dicho. Desde ese momento, mis hermanos, la Virgen María quedó unida a la Santísima Trinidad de una manera misteriosa que tú y yo no vamos a entender. Nadie, ni siquiera los ángeles les va a dar para entender cómo quedó vinculada la Virgen María a la Santísima Trinidad. Pero María, hermanos, de una manera misteriosa, se unió a la Santísima Trinidad de tal manera
que si hoy no lo vemos en un orden jerárquico, obviamente primero está Dios, que es la Santísima Trinidad. Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esta es la divinidad en la que creemos nosotros. Primero está Dios y enseguida está María. Primero está Dios y enseguida está María, por encima de los ángeles. Y ese vínculo que quedó entre María y la Santísima Trinidad, los beneficios nos los llevamos nosotros, tú y yo. ¿Por qué? Porque ese vínculo que quedó de María con la Santísima Trinidad, un vínculo misterioso, poderoso, es un vínculo que nos deja a nosotros en una actitud de recibir gracias poderosas por medio de María. Las gracias solamente provienen de Dios, pero a través de María. Por eso, hermanos, este misterio, el querer un poco entender el misterio de cómo quedó vinculada la Virgen María a la Santísima Trinidad, podemos tener una aproximación y nos podemos dar una idea. Por ejemplo, ¿por qué quedó unida la Virgen María a Dios Padre? Muchas cosas, no las vamos a comentar todas, pero hay algunos aspectos que nos llevan a nosotros a pensar el grado de unidad que hay entre María y el Padre Eterno. Primeramente, porque María es la perla preciosa, esa es la obra maestra de Dios, Creador. Es su obra maestra, la Virgen María. Y María es la criatura en la cual Dios se recrea. Eva decepcionó a Dios. Eva y Adán decepcionaron a Dios. La decepción de Dios se ve totalmente opacada por el brillo de María. Es decir, poniéndole un poco diálogo a esto, si Dios ve a Adán y ve a Eva y viene esta especie como de desencanto por la desobediencia, cuando voltea a ver a María, Dios Padre se recrea, porque la hermosura de María, la perfección de María, la diseñó Dios. La diseñó Dios. Por eso se recrea en María. Pero más allá, el Padre le reconoce a la Virgen María, el Padre Eterno le reconoce a la Virgen María su grandeza. ¿Por qué? Porque María no le negó nada al Padre. El Padre Eterno le pidió a María a su Hijo en una cruz y María se lo entregó. María no le dijo a Dios, bueno, tú me pediste que fuera la madre de tu Hijo, pero no, yo no te lo voy a entregar crucificado. Ya no, yo no te voy a entregar a mi Hijo así, en una situación tan atroz. La Virgen María le dijo sí al Padre y le entregó a su Hijo en la cruz. El Padre Eterno le pidió a la Virgen a su Hijo en la cruz, que muriera en la cruz, y María se lo entregó. Por eso María estuvo al pie de la cruz, entregándole lo que le pidió el Padre: entrégame a tu Hijo. Ahí María fue como Abraham, cuando le pidió: sacrifícame a tu Hijo. María le sacrificó a su Hijo. ¿Tú crees que el Padre Eterno le va a negar algo a la Virgen María? Nunca, jamás. Lo que la Virgen María le pida a Dios Padre, el Padre nunca se lo va a negar, jamás. ¿Por qué? Porque María le dio todo lo que le pidió el Padre, y es su hija predilecta. La Virgen María es la hija predilecta del Padre. Por eso el Padre nunca le va a negar nada a la Virgen María, porque le entregó todo. Le entregó a su Hijo lo más valioso y se entregó a sí misma. Yo soy la esclava del Señor. Ese vínculo que quedó con el Padre Eterno es un vínculo misterioso que incluso nos lleva a pensar a nosotros en el momento en que Cristo está muriendo en la cruz. Fíjate bien este gesto. El Padre lo abandonó. El Padre Eterno abandonó a Jesús en la cruz.
¿Cómo cree, Padre? Pues ahí dice en el Evangelio que Cristo dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Sí o no lo dijo? ¿A quién le dijo? A su Padre. Cristo le dijo a su Padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Lo abandonó el Padre? ¿Por qué lo abandonó, Padre? ¿Es un Dios perverso, su Padre, el Dios Padre? No, lo abandonó porque en ese momento Cristo era pecado. Era el pecado del mundo. Él se hizo pecado. Y estando en la cruz era el pecado del mundo. Luego entonces Dios Padre abandona al Hijo porque no puede ver el pecado. No pueden estar juntos el pecado y Dios. Eso no es posible. No puede comulgar el pecado y Dios. Entonces Dios Padre abandonó al Hijo. Pero se quedó la madre. Se quedó la madre. ¿Tú crees que no valora al Padre Eterno a María? Por eso la colocó por encima de los ángeles, hermano. Se ganó eso María. Mucha gente cree que, bueno, la Virgen María, pues ella qué chiste, no, pues ella es la madre de Dios. No. María se ganó el puesto que tiene hoy, abajo de la Santísima Trinidad, a costa de su entrega generosa. No, María no la tuvo fácil. Para quien está creyendo, no, pues la Virgen, no. La Virgen la tuvo muy complicada, hermanos. Y eso valora al Padre Eterno. Ve a la mujer que no lo decepcionó. Por eso es su obra maestra. Por eso es su hija predilecta. Y por eso el Padre nunca le va a negar nada a la Virgen María. E incluso María tiene tanto poder frente al Padre que María le puede cambiar un plan al Padre Eterno. Y de hecho se lo ha cambiado. En una posesión diabólica, el demonio dijo lo siguiente: ¿desde cuándo? Dijo esto: ¿desde cuándo ese de allá de arriba ya hubiera castigado a esta humanidad? Eso lo dijo en un exorcismo que hicieron más o menos en los 70, en 1970. Lo dijo así el demonio: ¿desde cuándo el de allá de arriba ya hubiera castigado a esta humanidad? Pero la que hizo que se detuviera ha sido aquella mujer, porque no dice el nombre de María, ha sido aquella mujer. O sea, María es la que puede detener un plan de Dios. ¿Tendrá o no poder? Mucho, hermano, mucho. Por eso María es la mujer, el ser más poderoso que hay sobre la tierra. Está Dios, obviamente, pero María es, por eso le llaman omnipotencia suplicante, porque María es, todo lo alcanza, porque su poder de intercesión es total. Y por eso el Padre siempre se complace en María, porque ella es su criatura perfecta. ¿Cómo quedó vinculada Jesús, María a Jesús, a la segunda persona de la Santísima Trinidad? Pues imagínate, María le dio carne a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estuvo 9 meses en el vientre de María. ¿Tú crees que a la hora que María le pida algo a Jesús, su hijo se lo va a negar? Nunca. No ha habido y no va a haber nada que le niegue Jesús a su madre. Nunca, jamás. Todo lo que le pida a su madre, Jesús, por obediencia a su madre, porque esto es algo, este es un misterio tan hermoso, hermanos. Cristo es Dios. Cristo creó a su madre. Él es su Dios. Jesucristo es Dios de María. Es su Dios. María adora a su Hijo Jesús porque es su Dios. Como es tu Dios y es el mío. Jesucristo es Dios. Es el Dios en el que tú crees, en el que yo creo. Pero también es Dios para María. Es su Dios. Y sin embargo, María también fue su creador. O sea, María creó a Jesús, le dio carne, le dio huesos. Ese es un misterio extraordinario, hermanos, porque María le dio vida a Jesús, le dio vida al que le dio vida a ella. Es un misterio hermosísimo, es intercambio de vidas entre María y Jesús. Es un lazo místico que no vas a entender ni yo, hermano, ni nadie, pero es un lazo de amor tan profundo entre la Virgen María y su Hijo Jesús,
por ese vínculo que hubo de que María le dio la carne, le dio el cuerpo que nosotros tenemos y que vemos en una cruz. Quedaron unidos María y su hijo Jesús de una manera misteriosa. ¿Tú crees que a María se le va a negar algo, que Jesús le va a negar algo? Nunca. Lo que le pida la Virgen María a Jesús, Jesús la va a obedecer. Cristo es Dios.